Cuando regresé de mi viaje de trabajo, mi vecina me estaba esperando con cara de desesperación. «Ya no aguanto más. He estado cuidando a tus nietos gemelos durante 7 días seguidos». En sus brazos tenía a 2 bebés. ¿Gemelos? «Pero si yo no tengo ningún nieto», respondí confundida. Entonces me entregó un papel que mi nuera había dejado. «Pero mi nuera es estéril». La prueba de ADN reveló algo todavía más aterrador. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Arrastré la pesada maleta fuera del taxi, mientras el bochornoso sol de la tarde caía sobre el camino de tierra que conocía tan bien, donde el polvo se pegaba a mis viejos zapatos. A mis 58 años, estos viajes de trabajo tan lejos de casa siempre me dejaban los hombros adoloridos y los huesos molidos. Pero hoy, parada frente a mi querida casa con su portón de hierro oxidado, sentí una calidez que se extendía por mi pecho. Este era mi hogar, el lugar donde había vivido casi toda mi vida, el que guardaba las risas de Alejandro, mi hijo, y también las lágrimas de cuando mi esposo falleció hace 10 años. Respiré hondo y pensé: solo necesito darme un baño, prepararme una taza de café y tirarme en el sillón. Con eso me basta y me sobra. Pero antes de que pudiera meter la maleta, el portón de hierro rechinó al abrirse y una figura salió disparada desde el otro lado de la calle. Me sobresalté. Casi se me cae el asa de la maleta. Era doña Rosa, mi vecina de enfrente de toda la vida. Tenía el rostro agitado, el cabello canoso todo revuelto y su blusa de flores, ya desgastada, tenía unas manchitas blancas que supuse eran de leche seca. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue ver a los 2 bebés recién nacidos que llevaba en brazos, envueltos en pañales de tela ya percudidos. 2 pequeñas criaturas, una llorando a todo pulmón, la otra adormilada, pero ambas me dejaron pasmada. «Gracias a Dios que regresó, vecina», dijo doña Rosa sin aliento, con un tono de súplica, como si acabara de correr un maratón. «Ya no aguanto más. Llevo 7 días cuidando a sus nietos gemelos». Me quedé helada, todavía agarrando la maleta, pero con la mente en blanco. ¿Nietos gemelos? Yo no tenía nietos. Alejandro y Camila, mi nuera, llevaban más de 7 años casados, pero siempre decían que no podían tener hijos, que estaban buscando ayuda por todos lados. Confundida, le pregunté con la voz entrecortada: ¿gemelos? ¿De qué habla Rosa? Yo no tengo nietos. Doña Rosa negó con la cabeza, meciendo suavemente a los bebés para calmarlos. El sudor le perlaba la frente y sus ojos se veían agotados. Fue esa muchacha, Camila, su nuera, la que me los encargó. Y ni siquiera fue de buena manera. Tocó el timbre de mi casa, dejó a estos 2 chamacos en la entrada y se largó. Me di cuenta de que los había abandonado así cuando revisé la cámara. Sentí que el mundo me daba vueltas, como si el suelo bajo mis pies se inclinara. Miré de cerca a los 2 bebés. El niño tenía unos ojos grandes y bostezaba, mientras que la niña empezó a llorar más fuerte, con la carita toda roja. Apenas tendrían unos meses, tan pequeños, tan frágiles, y ahí estaban, en brazos de doña Rosa, en medio de una historia que no entendía para nada. ¿Y dónde está Camila?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo pudo abandonar así a sus hijos? Doña Rosa sacó con cuidado un pedazo de papel arrugado del bolsillo de su blusa, con la tinta corrida por la humedad. Me lo entregó con manos temblorosas. Esto fue lo que dejó. Lo tomé, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Las letras garabateadas decían: «Regreso pronto. Por favor, cuídemelos unos días». Al final estaba la firma de Camila, la misma letra que había visto decenas de veces en tarjetas de cumpleaños o en los recibos que me enseñaba. Era su letra, no había duda. «Yo ya estoy vieja y enferma. ¿Cómo voy a poder con 2 bebés?», dijo doña Rosa, con un dejo de molestia, aunque sabía que se estaba conteniendo. «Lloran toda la noche. No he podido dormir, ni comer bien. La leche, los pañales, todo lo tuve que comprar yo. Tiene que hacer algo. Estoy agotada». El llanto de los bebés de repente se volvió un chillido agudo que rompió la paz de la colonia.
Levanté la vista y vi a varios vecinos asomándose por sus ventanas, con miradas curiosas fijas en nosotras. Algunos susurraban, otros señalaban. Sentí una ola de vergüenza mezclada con responsabilidad. No entendía qué estaba pasando, pero no podía dejar que doña Rosa, una mujer de más de 70 años, siguiera cargando con esto sola. Respiré profundo, tratando de calmarme, y extendí los brazos suavemente. Muchas gracias por todo, Rosa. Yo me encargo, vaya a descansar. Doña Rosa pareció soltar un peso de encima. Sus hombros temblaron al poner a los 2 bebés en mis brazos. El niño se aferró a la manga de mi blusa, y la niña seguía llorando, pero su llanto se fue apagando mientras la mecía. Eran ligeros como 2 pajaritos, pero en mi corazón pesaban como si el mundo entero se me hubiera venido encima. Doña Rosa suspiró, mirándome con una mezcla de cansancio y preocupación. Tiene que aclarar esto de una vez. De verdad que ya no entiendo qué está pasando. Asentí sin decir nada más. Solo abracé fuerte a los bebés. La maleta seguía tirada junto al portón, pero ya no tenía cabeza para pensar en ella. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de sorpresa, preocupación y un poco de rabia que empezaba a crecer. Camila, mi nuera, la que siempre pensé que era una muchacha buena y atenta, ¿había sido capaz de hacer esto? ¿Dejar a sus 2 hijos con una anciana débil y desaparecer sin dar una sola explicación? Entré a la casa de doña Rosa detrás de ella, con el corazón tan pesado como la maleta que había dejado afuera. En cuanto se abrió la vieja puerta de madera, un olor a leche y pañales me golpeó directo en la nariz, tan abrumador que me detuve en seco. La sala de doña Rosa, que siempre estaba ordenada con sus plantitas y la estatuilla de la Virgen de Guadalupe en su altarcito, ahora parecía como si un huracán la hubiera atravesado. Sobre la vieja mesa de madera, había biberones tirados por todas partes, con gotas de leche seca pegadas. El bote de basura junto al sofá estaba a reventar de pañales sucios, y un olor agrio salía de ahí que me hizo arrugar la nariz. En un rincón de la cocina, varias latas de leche en polvo a medio usar estaban apiladas junto a una bolsa de pañales vacía, como si ya se la hubiera acabado. Doña Rosa suspiró, con los ojos hundidos por no dormir. Todo esto lo compré yo, dijo con voz temblorosa, sin poder ocultar su cansancio. Esa muchacha, Camila, se fue desde el día que me trajo a los niños y no ha vuelto ni una sola vez. Yo me quedé ahí, abrazando a los bebés, sintiendo como si una piedra me aplastara el pecho. Camila, mi nuera, la que siempre pensé que era una muchacha dulce y considerada, ¿era capaz de hacer algo así? ¿Dejar a sus 2 hijos tan pequeños, sin explicación, para que una anciana como Rosa tuviera que arreglársela sola? Traté de mantener la calma y pregunté, ¿desde cuándo se los trajo, Rosa? Ella respondió, con un poco de enojo en la voz. Desde la semana pasada, el miércoles en la mañana. Me llamó antes, diciendo que tenía una urgencia y necesitaba un favor. Pensé que serían unas horas, pero ¿quién iba a decir? Dejó la frase en el aire, mirando a los bebés con lástima. Bajé la vista hacia el niño que tenía en brazos. Se aferraba a mi blusa, con sus grandes ojos redondos entrecerrados, a punto de quedarse dormido. La niña, en cambio, seguía llorando bajito, con la cara roja, lo que me partió el corazón. Eran tan pequeños, tan frágiles e inocentes que dolía. Mi mirada se desvió hacia la mesa, donde había unos recibos de supermercado arrugados. Los tomé y les di una leída rápida. Todos estaban a nombre de Rosa, y la lista de compras era solo de cosas para bebé, leche en polvo, pañales, toallitas húmedas. Ni una sola mención de Camila. Levanté la vista hacia doña Rosa, sintiendo una mezcla de confusión y preocupación. Voy a averiguar qué pasó, le dije, tratando de que mi voz sonara tranquila para consolarla. Usted descanse, y de verdad, muchas gracias. Doña Rosa asintió, pero su mirada seguía llena de angustia, como si temiera que yo también fuera a abandonar a los niños. Salí de su casa y me llevé a los pequeños a la mía. Mi hogar, que siempre había sido silencioso, de repente se llenó de llanto de bebé. Los acosté en la vieja hamaca de la sala,
meciéndolos suavemente mientras les cantaba en voz baja una canción de cuna que mi madre solía cantarme. El niño se fue calmando, pero la niña seguía inquieta, así que tuve que cambiarle el pañal, prepararle leche, haciendo todo por instinto, como la madre que alguna vez fui. Pero en mi cabeza, cientos de preguntas daban vueltas. ¿Qué había hecho Camila? ¿Por qué me lo ocultó? ¿Y Alejandro, mi hijo, sabía algo de esto? Me sentía traicionada, no solo por Camila, sino por el silencio de mi propia familia. Cuando los 2 bebés por fin se durmieron, decidí ir a la tiendita de la esquina a comprar más leche y pañales. Mientras caminaba por la calle de siempre, intentaba respirar profundo, pero mi mente era un enredo. La tiendita de Doña Lupita estaba justo en la esquina, con su luz amarilla saliendo del toldo. Doña Lupita, una mujer de mi edad, estaba tejiendo y me sonrió al verme. ¿Ya regresó del viaje, María? ¡Felicidades! ¡Qué bueno que ya pronto va a tener nietos que cargar!, dijo con mucho entusiasmo. Me quedé de una pieza, como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué nietos?, pregunté, con la voz perdida. De repente una sospecha me invadió. ¿Acaso toda la colonia sabía algo que yo, la madre de Alejandro, ignoraba por completo? Doña Lupita sonrió y señaló su libreta donde anota lo fiado. Camila ha estado comprando pañales, leche y toallitas para bebé aquí desde hace meses. Todos los meses compraba. Una vez hasta se llevó una caja entera de leche en polvo. Yo pensé que ya mero les llegaba la bendición. Sentí que la cabeza me zumbaba, como si el mundo estuviera girando al revés. Le pregunté de nuevo con la voz temblorosa. ¿De verdad? ¿Camila compraba todo eso? Doña Lupita asintió y me enseñó la libreta. El nombre de Camila aparecía una y otra vez, junto a cada artículo. Pañales, leche en polvo, hasta champú para bebé. Me quedé ahí, agarrada del mostrador, sintiendo que las piernas no me sostenían. Gracias, le dije con la voz seca, y salí de la tienda con la cabeza hecha un lío. A unos pasos, vi a don Ernesto, un vecino que vive a unas casas de la mía, sentado en una silla de madera frente a su patio, fumándose un cigarro. Al verme, me saludó con la mano y gritó, ¿cómo ha estado su nuera, María? Fruncí el ceño, y antes de que pudiera responder, continuó. Yo le vi la panza desde hace mucho. Se ponía ropa muy ancha, pero ni así se le podía ocultar. Todas las noches la veía tomar un taxi amarillo, pero ¿a dónde iba? ¿Quién sabe? El corazón me latía con fuerza. ¿Qué taxi?, pregunté apurada. Don Ernesto me lo describió claramente. Un taxi amarillo pálido, en la puerta de atrás tenía pegada una calcomanía de publicidad ya vieja, se reconocía al momento. Asentí, tratando de memorizar cada detalle, pero por dentro sentía que me quemaba. Camila estaba embarazada y toda la colonia parecía saberlo, menos yo, su suegra. Justo en ese momento, doña Alma, otra vecina, regresaba del mercado con su bolsa de verduras. Al vernos a don Ernesto y a mí, se metió en la conversación. ¿Están hablando de Camila? El mes pasado la oí hablando con una amiga en el mercado. Le decía, solo unas semanas más y todo estará bien. Yo pensé que iba a dar una buena noticia o algo. Doña Alma sonrió, pero su sonrisa fue como un cuchillo en mi corazón. Me senté de golpe en el escalón de la casa de don Ernesto, con las piernas sin fuerza y la cabeza zumbando, incapaz de ponerme de pie. Todo era como un rompecabezas que empezaba a tomar forma. La historia de doña Rosa, la libreta de doña Lupita, las palabras de don Ernesto y el comentario de doña Alma, todo apuntaba a una sola verdad. Mi hijo y su esposa habían tenido hijos, pero por alguna razón me lo habían ocultado. Me tapé la cara, sintiendo que el mundo se me venía encima. Yo, que había sido madre, que había criado a Alejandro, ahora era apartada por mi propia familia de un secreto tan grande. De pie en mi pequeña casa, abrazando a los 2 bebés, sentía como si una roca me aplastara el pecho. El llanto intermitente de la niña me sacó de mis pensamientos confusos. No podía esperar más. Necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad de boca de mi propio hijo. Con manos temblorosas, envolví a los bebés con cuidado en una cobija delgada, llamé a un taxi y me dirigí al complejo de departamentos nuevos donde Alejandro y Camila vivían.
La tarde en la Ciudad de México seguía siendo un horno, pero ya ni sentía el sol que quemaba la piel. En mi cabeza solo estaban la imagen de los 2 bebés y el papel arrugado de Camila. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio, bajé con los bebés en brazos, con la frente perlada de sudor. El portero, un anciano delgado llamado Juan, me miró con los ojos muy abiertos de la sorpresa. «Doña María, ¿ya tiene nietos? ¿Desde cuándo? Nunca los había visto por aquí». Su voz sonaba alegre, pero sus palabras fueron como un cuchillazo en el corazón. Negué con la cabeza, no porque no quisiera responder, sino porque de verdad no sabía qué decir. «Todavía no, Juan. Apenas estoy averiguando», respondí con voz ronca, y entré rápido al vestíbulo para que no me preguntara más. Toqué el timbre del departamento de Alejandro, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. En cuanto se abrió la puerta, apareció mi hijo, con la camisa arrugada y la corbata a medio quitar, colgando floja del cuello. Se veía agotado, con ojeras como si no hubiera dormido en días. Pero cuando su mirada se encontró con los 2 bebés en mis brazos, se quedó paralizado. «Mamá, ¿qué es esto?», balbuceó con voz temblorosa. «¿Por qué traes a estos niños?». No respondí de inmediato, solo empujé la puerta y entré, abrazando a los bebés como si temiera que fueran a desaparecer. La sala del departamento era un desastre que me hizo fruncir el ceño. Papeles de trabajo regados por la mesa, tazas sucias apiladas en el fregadero y una chaqueta de Camila tirada en una silla. No había ni rastro de cosas de bebé, ni pañales, ni biberones, ni un solo juguete. Puse a los 2 bebés en el sofá individual, acomodando cojines para que no se cayeran. Luego me volví hacia Alejandro, con la voz dura, sin poder ocultar la mezcla de enojo y confusión. «Explícame, ¿por qué tienen hijos y me lo ocultan? Tantos años diciendo que no podían, que estaban en tratamiento. Entonces, ¿qué es esto?». Alejandro se puso pálido, con los ojos abiertos como si no pudiera creer lo que oía. Dio un paso atrás, apoyando la mano temblorosa en el borde de la mesa para no caerse. «¿Quieres decir que son hijos míos y de Camila?». Su voz se cortaba, como si intentara entender su propia pregunta. Asentí y le conté todo. Doña Rosa corriendo hacia mí con los bebés, el papel arrugado de Camila, los murmullos de los vecinos sobre la panza de mi nuera. Lo miré fijamente a los ojos, esperando una explicación, pero Alejandro solo negó con la cabeza, con voz débil. «No puede ser, mamá, no pueden ser mis hijos». Lo miré con furia, sintiendo que una llamarada me subía por el pecho. «¿Qué acabas de decir?», casi le grité, con la voz temblando de rabia. «¿Ahora también te atreves a negar a tus propios hijos?». No podía creerlo. Alejandro, el hijo que había criado, por el que había sacrificado mi vida entera, estaba ahí, negando a esas 2 pequeñas criaturas que estaban justo frente a nosotros. El niño comenzó a moverse, soltando un quejido suave, como si sintiera la tormenta que había en mi corazón. Alejandro retrocedió, se tomó la cabeza y se dejó caer en una silla, tambaleándose. Se quedó en silencio, un silencio tan largo que el aire en la habitación se sentía denso. Solo se oía la respiración tranquila de los bebés y el zumbido del aire acondicionado rompiendo esa calma aterradora. Me quedé ahí, mirando a mi hijo, con el corazón hecho pedazos. Quería gritarle, sacudirlo para que hablara, pero su mirada, llena de dolor y confusión, me detuvo. Finalmente, Alejandro levantó la cabeza, con la voz ahogada, casi en un susurro. «Mamá, la verdad es que soy estéril. El doctor me lo dijo hace 5 años, pero no me atreví a decírtelo». Sus palabras fueron como un golpe fulminante que me hizo caer en el sillón de al lado. Mi mente se quedó en blanco, solo escuchaba el latido de mi corazón en el pecho. ¿Estéril? ¿Mi hijo? ¿El que siempre pensé que me daría nietos? ¿Guardaba un secreto tan grande? Lo miré, buscando alguna señal de que estuviera mintiendo, pero sus ojos enrojecidos y sus hombros temblorosos lo decían todo. «Tenía miedo de decepcionarte, mamá», continuó Alejandro, con la voz entrecortada, como si cada palabra le costara un mundo. «Tenía miedo de que te pusieras triste, de que pensaras que no era un hombre completo.
Así que lo oculté. Dejé que Camila cargara con la culpa de no poder tener hijos. Pensé que así sería mejor. Bajó la cabeza, tapándose la cara con las manos, como si quisiera ocultar una debilidad que nunca le había visto. Alejandro, mi hijo siempre fuerte, el que siempre intentaba que me sintiera orgullosa, ahora estaba frente a mí como un hombre destrozado. No pude decir nada, solo me quedé ahí, mirándolo a él y a los 2 bebés que dormían en el sofá. Sentía el corazón partido en 2. Una parte de mí quería abrazar a Alejandro, consolarlo como cuando era niño y se caía de la bicicleta y corría a llorar conmigo. Pero la otra parte estaba enojada porque me lo había ocultado, porque me había dejado vivir en la fantasía de una familia feliz, de unos nietos que tanto anhelaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté con la voz ronca, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Soy tu madre, Alejandro. Nunca te daría la espalda, pasara lo que pasara. Alejandro no respondió, solo agachó más la cabeza. El aire acondicionado seguía zumbando, como un recordatorio de que el tiempo no se detenía, de que la verdad había salido a la luz y ya no había marcha atrás. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado. Si tú eres estéril, entonces, ¿de quién son estos niños? Miré a Alejandro directamente a los ojos, con la voz temblorosa. ¿Cómo es que tu esposa estaba embarazada y tú no tenías ni idea? Alejandro suspiró, frotándose la frente con cansancio, como si el simple hecho de hablar de eso lo agotara. Mamá, yo viajo mucho por trabajo, empezó con voz baja, casi en un susurro. Cada viaje dura semanas, a veces paso un mes entero fuera de casa. Cuando regreso, estoy muerto de cansancio, solo quiero dormir o enterrarme en papeles del trabajo. Hizo una pausa, desviando la mirada, como si estuviera buscando una explicación en sus recuerdos. Me quedé en silencio, esperando, pero sentí una mezcla de enojo y lástima. Alejandro, el hijo del que siempre estuve orgullosa por ser tan trabajador, ahora me contaba de una vida distante con su propia esposa. Continuó con voz vacilante. Camila. Ella siempre usaba vestidos anchos, abrigos largos. Decía que había subido de peso por el estrés, por la presión del trabajo y por los tratamientos para tener hijos. Yo le creí. Pensé que esa era la razón. Escucharlo me partió el corazón. ¿Cómo un esposo no se da cuenta de que su esposa está embarazada? ¿Cómo pudo Alejandro ser tan indiferente? Las veces que volvía a casa, siguió Alejandro, con la voz cada vez más baja. Camila siempre ponía pretextos para irse a dormir temprano. Me evitaba, no quería estar cerca de mí, y yo no la presionaba porque yo tampoco tenía ganas de nada. Bajó la cabeza, entrelazando las manos como si contuviera un dolor profundo. Mamá, Camila y yo ya casi no teníamos vida de pareja. Yo me la pasaba de viaje, cada vez más distante. Estos últimos meses, ella iba mucho a casa de su mejor amiga. Decía que era para no sentirse tan sola cuando yo no estaba. Miré hacia la mesa, donde había una pila de recibos de hotel y boletos de avión. Los tomé y los revisé uno por uno. Nombres de ciudades lejanas, fechas que abarcaban semanas enteras. Todo demostraba que Alejandro decía la verdad. Había estado fuera demasiado tiempo, dejando a Camila sola en ese departamento, en un matrimonio que ahora me daba cuenta de que estaba roto desde hacía mucho. Me aferré al brazo del sillón, sintiendo que todo se derrumbaba a mi alrededor. ¿No notaste nada raro en la panza de tu esposa?, le pregunté, con un tono más duro de lo que quería. ¿No te fijaste en nada? Alejandro negó con la cabeza, con la mirada perdida. No me fijé, o tal vez no quise fijarme. Su frase fue como una puñalada. Entre nosotros había una distancia enorme desde hace mucho tiempo. Sabía que Camila iba al doctor, pero yo pensaba que era por los tratamientos. Estaba ocupado, mamá, no le preguntaba, no me importaba lo suficiente. Hizo una pausa con la voz quebrada. Mamá, me equivoqué. La dejé sola todo este tiempo, pero esto de verdad no lo entiendo. Me quedé callada, sin saber qué decir. La confesión de Alejandro era como un espejo roto.
reflejando los errores que ambos habían cometido. Miré a los bebés en el sofá. Se movían un poco, pero seguían dormidos. La niña gimió suavemente, su manita apretando el borde de la cobija. Eran inocentes, pero su existencia era una pregunta dolorosa que flotaba entre Alejandro y yo. Si no eran sus hijos, ¿qué había hecho Camila? ¿A dónde había ido? ¿Cómo había vivido durante los meses que Alejandro estuvo fuera? Me levanté y tomé a los bebés en mis brazos, sintiendo su pequeño calor. Por lo menos a ustedes no los van a volver a abandonar, susurré, sin saber si se lo decía a Alejandro o a mí misma. Me dolía el alma, pero al mismo tiempo sentí una determinación feroz. Sin importar lo que Camila hubiera hecho, sin importar lo cruel que fuera la verdad, no iba a permitir que estos niños sufrieran más. Necesitaban un hogar, y yo, a mis 58 años, haría todo lo posible por dárselo. Alejandro levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero no dijo nada más. Lo miré y vi el quiebre en la mirada de ese hijo que alguna vez pensé que era invencible. Me había ocultado el secreto de su enfermedad, había dejado que Camila cargara con el dolor sola, y ahora ambos estaban pagando el precio de ese silencio. Afuera, la calle seguía llena de vida, los coches pasaban, las bocinas sonaban, pero dentro de esa habitación, la distancia invisible entre Alejandro y Camila, entre la verdad y yo, era tan densa que costaba respirar. Mirando a los dos bebés dormidos en el sofá, supe que no podía dejarlos ahí. Alejandro, con la mirada perdida y la mente hecha un caos, ¿cómo iba a poder cuidar de dos criaturas tan pequeñas? Los tomé en mis brazos, sintiendo el calor de sus cuerpecitos, y me volví hacia Alejandro con voz seria. Si Camila regresa, tienes que avisarme de inmediato, sin falta. Él asintió, pero su mirada seguía ausente, como si se hubiera perdido a sí mismo en medio de la tormenta. Salí del departamento, llevándome a los bebés y una determinación de acero. Los protegería sin importar lo dolorosa que fuera la verdad. Cuando llegué a casa, ya estaba oscureciendo. Puse a los bebés en la vieja hamaca de la sala, meciéndolos suavemente mientras les cantaba una canción de cuna que mi madre solía cantarme. El rechinar de la hamaca se mezclaba con el sonido del viento afuera, pero mi corazón no encontraba paz. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del papel arrugado de Camila aparecía, junto con la confesión de Alejandro sobre su esterilidad. Me sentía traicionada, no solo por Camila, sino por el silencio de mis dos hijos. Pero no me permití hundirme en el dolor. Tenía que ser fuerte, por estos bebés y por mi familia. Mientras arrullaba a los niños, unos golpes apurados sonaron en la puerta de la casa de Doña Rosa, tan rápidos como un tambor. Me sobresalté, con el corazón latiéndome con fuerza. Me asomé por la puerta y vi a Camila parada ahí, con una chaqueta delgada, el pelo revuelto y el rostro tenso como una cuerda de guitarra. Doña Rosa, con su pequeña estatura, le bloqueaba el paso. Su voz temblaba, pero estaba llena de indignación. ¿Dónde anduviste toda la semana, dejándome a tus hijos hasta dejarme agotada, y ahora tienes el descaro de volver? Vi a Camila retroceder, apretando los puños, como si contuviera algo. Tomé a los bebés y salí al patio, mirando a Camila con frialdad. No molestes más a los vecinos, le dije con voz firme, sin ninguna compasión. Camila se sorprendió al verme con los niños. Corrió hacia mí, con una sonrisa forzada, y balbuceó. «Mamá». Iba a decírselo, pero no quería preocuparla. No pensé que regresaría tan pronto del viaje. Alejandro y yo ya tenemos hijos. Son estos dos. Sus palabras sonaban ensayadas, pero sus ojos se movían de un lado a otro, como si ocultara un secreto. La miré fijamente a los ojos, sintiendo la rabia crecer como una marea. Alejandro dice que es estéril, le solté, cada palabra como una puñalada. ¿Hasta cuándo piensas seguir engañándome? Camila se quedó helada, con los ojos muy abiertos, y luego titubeó. Él es un hombre tan sano. ¿Cómo va a ser estéril? Seguro se confundió o algo. Su excusa era débil, como una hoja seca en el viento, incapaz de convencer a nadie. Doña Rosa, que estaba a nuestro lado, no pudo contenerse y se metió, furiosa. Yo estuve comprando leche y pañales toda la semana,
gastándome el dinero de mi pensión. Si de verdad son hijos de Alejandro, ¿por qué los abandonaste así? Camila se puso roja y le contestó bruscamente: esos son asuntos de mi familia, no se meta. Su voz era cortante, pero vi que le temblaban las manos, como si intentara ocultar su pánico. Para entonces, varios vecinos ya se habían juntado en la calle, con miradas curiosas clavadas en nosotras. Los murmullos iban y venían como agujas pinchando el aire. Vi a Camila agachar la cabeza, con los hombros temblando, como si esas miradas la aplastaran. Abracé fuerte a los bebés, sintiendo su llanto intermitente como un recordatorio de que no podía dejar que las emociones me dominaran. Mañana, dije con voz clara, los voy a llevar a hacer una prueba de ADN. Entonces, sabremos la verdad. Camila apretó los labios sin responder. Un destello de pánico cruzó sus ojos, y luego se dio la vuelta y se fue rápidamente, dejando atrás las miradas de sospecha y los chismes de los vecinos. Los dos bebés en mis brazos rompieron a llorar, un llanto desgarrador que rasgó la noche. Los abracé más fuerte, con el corazón pesado como una piedra. Los metí a la casa, los puse de nuevo en la hamaca, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. No estaba enojada con Camila, no del todo. Sentía lástima, por ella, por Alejandro y por mí. Pero sabía que los sentimientos no resolverían nada. La verdad, por más amarga que fuera, solo podía aclararse con la ciencia. A la mañana siguiente, llevé a los bebés, junto con Alejandro, en un taxi a un hospital privado en el centro de la ciudad. Durante todo el camino, el silencio en el coche era denso. Yo iba en el asiento de atrás, abrazando a los niños, sintiendo su respiración tranquila, pero mi corazón se sentía oprimido. Alejandro iba adelante, mirando por la ventana, con las manos apretadas como si contuviera una tormenta interior. Nadie dijo una palabra. Quería preguntarle, gritarle por qué todo había llegado a este punto, pero sabía que no era el momento. La verdad, por más dolorosa que fuera, solo se aclararía en el hospital. Al llegar, entré al consultorio con los papeles y un peso en el alma. La enfermera Mariana, una mujer de mediana edad que conocía a mi familia desde que Alejandro era niño, nos recibió con una sonrisa cálida. «No se preocupe tanto, doña María», dijo con voz suave mientras tomaba los papeles para la prueba de ADN. «Todo va a estar bien». Asentí, pero la sonrisa forzada en mi rostro no podía ocultar mi ansiedad. Mariana nos llevó a la sala de toma de muestras y, con cuidado, pasó un hisopo por la mejilla de Alejandro y de los dos bebés. Incluso me dio una palmada en el hombro, animándome. «Usted es muy fuerte, sé que va a superar esto». Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas, pero me aguanté para que Alejandro no me viera débil. Justo en ese momento, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Entró Camila, bien vestida, con la ropa planchada, pero la sonrisa en su rostro era forzada, como una máscara a punto de romperse. «Mamá, ¿no cree que esto es innecesario?», dijo, tratando de sonar natural, pero mirando de reojo a Alejandro como una advertencia. «De verdad son hijos de Alejandro». La miré fijamente a los ojos, con el corazón latiéndome con fuerza. Las palabras de Camila sonaban como una mentira torpe y no podía soportar esa falsedad. «Si de verdad son sus hijos, no tienes nada de qué preocuparte», respondí con firmeza. «El resultado te dará la razón». Camila apretó los labios con la mirada nerviosa, pero no dijo nada más. Alejandro, por su parte, evitó mirarla, dándose la vuelta, como si no quisiera enfrentarse a su esposa. Unos días después, el hospital me llamó para que fuera a recoger los resultados. Fui de nuevo con Alejandro, ambos tensos como cuerdas de violín. En la sala de espera, me senté en una silla de plástico fría, agarrándome del borde para mantener la calma. Alejandro estaba a mi lado, con la cabeza entre las manos, sin decir una palabra. Cuando Mariana salió, su expresión era muy diferente a la del otro día. Ya no había sonrisa cálida, sino tensión. Me miró con compasión y me dijo en voz baja: «Doña María, tiene que prepararse. El resultado muestra que Alejandro no es el padre biológico de los bebés».
Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Me quedé atónita. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Sentía que me congelaba. Alejandro se desplomó en la silla, tomándose la cabeza y murmurando: «Te lo dije, ya lo sabía». Su voz temblaba, una mezcla de dolor y alivio al ver que el secreto salía a la luz. Quise abrazarlo, decirle algo para consolarlo, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. De repente, Mariana se me acercó al oído y susurró: «Hay algo que debes saber». La señorita Camila intentó contactarme. Me insinuó que cambiara los resultados, me prometió dinero. Pero me negué. Me quedé en shock, como si me hubieran echado un balde de agua fría. Camila no solo mentía, sino que intentó falsificar la verdad. Recordé su mirada nerviosa el día de la prueba, cómo apareció de la nada sin que nadie la llamara. Resulta que todo era parte de su plan para ocultar la verdad. Apreté los puños, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que me inundaba. Alejandro y yo regresamos a su departamento, llevando el resultado de la prueba como una evidencia irrefutable. Camila estaba sentada en el sofá, con el pelo revuelto y ojeras profundas. Al vernos, se levantó de un salto, pero no le di oportunidad de hablar. Lancé el resultado sobre la mesa y le dije con voz gélida: «¿Todavía tienes algo que negar, Camila?». Ella miró el papel, luego a mí con pánico en los ojos. De repente Camila se derrumbó, gritando y llorando. «Nadie me entiende, solo quieren acorralarme». Se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme a los bebés que tenía en brazos. «Son míos, devuélvemelos». Abracé fuerte a los niños y retrocedí, gritando: «Se quedan aquí, no te los vas a llevar, no estás en condiciones de cuidarlos». Mi voz sonó dura y fría, pero por dentro me dolía el alma. Miré a Camila, la joven a la que alguna vez consideré mi hija, ahora arrodillada en el suelo, llorando desconsoladamente. Alejandro estaba en un rincón, con la cabeza gacha, sin decir una palabra. Esperé que defendiera a su esposa, que hiciera algo para salvar la situación, pero se quedó en silencio, como si ya se hubiera rendido. Camila corrió a la habitación y cerró la puerta de un portazo, pero su llanto se seguía escuchando, ahogado y desesperado. Miré a los 2 bebés que sollozaban en mis brazos, y sentí que una fuerte determinación crecía dentro de mí. «Si Camila no dice quién es el padre, lo averiguaré yo misma», susurré sin saber si se lo decía a ellos o a mí misma. Los abracé más fuerte, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos. Por más cruel que fuera la verdad, no iba a permitir que los abandonaran de nuevo. Esa noche no pude pegar ojo. Me senté junto a la vieja hamaca, mirando a los 2 bebés dormir profundamente. Su respiración tranquila era lo único que me salvaba de la pesadilla que me rodeaba. La cruda verdad sobre Camila, sobre su intento de falsificar la prueba de ADN, me tenía la cabeza hecha un lío. Pensé en Alejandro, en su mirada rota al saber que no era el padre de los niños. Pensé en los bebés, 2 almas inocentes atrapadas entre mentiras y dolor. Sentía el corazón partido en 2. Una parte quería correr a abrazar a Camila, preguntarle por qué lo había hecho, pero la otra solo quería gritar, saber quién estaba detrás de todo esto. Finalmente, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas y necesitaba a alguien que me ayudara a encontrar la verdad. Tomé mi teléfono y marqué el número de Gael, un viejo amigo de la escuela que ahora era detective privado. Su voz grave sonó al otro lado de la línea, igual que en los tiempos en que nos sentábamos juntos en clase, peleando por los tacos afuera de la escuela. «María, qué milagro. ¿Qué pasa que me llamas a estas horas?», preguntó con un toque de preocupación. Le conté todo brevemente, con la voz temblorosa, y quedé de verlo a la mañana siguiente. «Claro, ahí estaré», dijo, sin dudarlo. Colgué, sintiendo que me había quitado un peso de encima, pero la angustia seguía aferrada a mí como la oscuridad tras la ventana. A la mañana siguiente, Gael llegó a mi puerta, puntual como siempre. Llevaba una chaqueta vieja y una pequeña libreta en la mano. Sus ojos eran agudos, pero aún tenían la calidez de un viejo amigo. Lo invité a pasar, le preparé un café negro y cargado como a él le gustaba, y me senté a contarle todo.
Desde el día que regresé y encontré a doña Rosa con los bebés, hasta la nota de Camila y el doloroso resultado de la prueba de ADN. Gael escuchó, tomando notas de cada detalle, sin interrumpirme. Cuando le di el papel arrugado que Camila le había dejado a doña Rosa, lo tomó y lo examinó con cuidado. «Analizaré la letra y el tipo de tinta», dijo con voz segura. «Pero primero necesito dar una vuelta por la colonia, hablar con los vecinos. Quizás ellos sepan algo que tú no hayas escuchado». Gael comenzó su trabajo de inmediato. Caminó por la colonia, tocando de puerta en puerta, hablando con los conocidos. Yo me quedé en casa, cuidando a los bebés, pero con el corazón en un puño, queriendo seguirlo para escuchar cada respuesta. Por la tarde, Gael regresó, su libreta ya llena de apuntes. Se sentó y me contó lo que había averiguado. El velador de la tienda de conveniencia frente a la casa de Alejandro, un anciano llamado Pablo, confirmó que Camila tomaba con frecuencia un taxi amarillo. «Ese coche es fácil de reconocer», le dijo Pablo a Gael. «Tiene un golpe grande en la puerta de atrás y una calcomanía de publicidad ya vieja. Lo recuerdo bien porque es diferente a los demás taxis». Gael le preguntó, ¿iba sola o con alguien? Pablo frunció el ceño y respondió, «Normalmente iba con un hombre. Lo vi varias veces, alto, mal vestido y parecía tener mal carácter». Lo que dijo Pablo hizo que mi corazón se acelerara. ¿Un hombre? ¿Sería él el verdadero padre de los bebés? Me quedé sentada, apretando la taza de café, tratando de controlar la confusión que crecía dentro de mí. Gael continuó, contándome que una vecina, doña Teresa, escuchó la conversación por casualidad al pasar. Se metió, emocionada. Una vez los vi discutiendo justo en la calle. Ella lloraba y él le gritaba, tan fuerte que tuve que cerrar la ventana. Gael anotó todo cuidadosamente, trazando un posible horario de Camila basado en lo que había recopilado. Solía salir de casa entre las 10 y las 11 de la noche, y no regresaba hasta casi el amanecer. Cada pieza de información era como una pequeña luz que encendía una chispa de esperanza en mí. Si encontrábamos ese taxi, si dábamos con ese hombre, estaría más cerca de la verdad. Gael me miró, tratando de tranquilizarme. «Tú quédate tranquila y cuida a los niños», dijo. «Yo voy a buscar ese taxi amarillo. En cuanto encuentre al conductor, sabremos más». Asentí, agradeciéndole, pero por dentro seguía hecha un mar de dudas. Cuando Gael se fue, me quedé en el porche, siguiendo con la mirada cada luz de coche que pasaba por la calle oscura. Me imaginaba el taxi amarillo con el golpe y la calcomanía vieja, como si fuera la llave para abrir el secreto que aprisionaba a mi familia. Cada vez que pasaba un coche, mi corazón daba un vuelco, y luego se hundía al darme cuenta de que no era el que buscaba. Unos días después salí al mercado con mi bolsa, caminando por la calle de siempre, donde el olor a masa cocida de los puestos se mezclaba con el ruido de los claxones. Iba pensando, tratando de unir las piezas que Gael había encontrado, cuando de repente mi vista se clavó en un taxi amarillo estacionado frente a una fonda al principio de la calle. La carrocería estaba rayada, la puerta trasera tenía un golpe grande y una calcomanía de publicidad vieja pegada chueca. Era exactamente como lo habían descrito don Ernesto y el velador Pablo. Mi corazón se desbocó, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese coche. Me quedé paralizada. La bolsa de verduras casi se me cae. Ahí estaba, el taxi que tomaba Camila, el coche que podría llevarme a la verdad. Rápidamente saqué mi teléfono y con manos temblorosas marqué el número de Gael. «Gael, encontré el taxi amarillo. Es igual a la descripción. Está estacionado en la fonda de la esquina», le dije apurada, casi gritando. «Tranquila, síguelo con la vista. No hagas nada todavía», respondió Gael, con su voz grave pero firme. «Llego en 10 minutos». Asentí, aunque él no podía verme, y me quedé ahí, con los ojos pegados al taxi, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. 10 minutos después apareció Gael, caminando rápido pero con cautela. Me hizo una seña para que me quedara quieta y se acercó lentamente al coche. Yo no aguanté más y me paré justo frente al taxi, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Toqué suavemente la ventanilla para que el conductor la bajara.
Un hombre de mediana edad, de cara delgada y pelo revuelto, me miró sorprendido. «¿Qué se le ofrece? ¿Quiere un viaje?», preguntó, un poco molesto, como si lo hubiera interrumpido en su descanso. Respiré hondo, junté todo mi valor, saqué la foto de Camila de mi bolsa y se la puse enfrente. «¿Usted alguna vez ha llevado a esta muchacha?». Mi voz temblaba, como si el mundo entero dependiera de su respuesta. El taxista, que se presentó como Raúl, miró la foto, asintió y dudó un poco. «Sí, la he llevado seguido», dijo, pero enseguida añadió a la defensiva: «pero no quiero meterme en broncas». Gael, que estaba a mi lado, sacó su credencial de detective y le dijo con voz tranquilizadora: «No le vamos a causar problemas, señor Raúl. Solo necesitamos saber la verdad. Cuéntenos todo lo que sepa». Raúl miró a Gael, luego a mí, como si estuviera sopesando la situación. Después de un momento, suspiró y empezó a hablar. «Esa muchacha Camila siempre iba con un tipo. Se la pasaban peleando en el coche, gritándose bien feo. Una vez le oí gritarle a ella: «Ese niño no es mi problema, arréglatelas tú sola». Las palabras de Raúl fueron como un cuchillo directo al corazón. Me quedé helada. Sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo, haciéndome temblar. ¿Ese niño no era su problema? Entonces, ¿quién era ese hombre? Gael, manteniendo la calma, preguntó: ¿recuerda cómo era ese hombre? Raúl asintió y lo describió. Como de unos 40 años, pelo corto a rape, siempre con una chamarra de cuero vieja y un cigarro en la mano. Oí que Camila lo llamaba por su nombre: Julián Herrera. Julián Herrera. Ese nombre se me clavó en la mente como una bala. Lo repetí una y otra vez, tratando de grabar cada sílaba. Raúl continuó con voz monótona. Fumaba como chimenea. Cada vez que se subía, prendía uno. Llenaba todo de humo. Una vez hasta dejó la colilla en el cenicero del coche. Al oír eso, a Gael se le iluminaron los ojos. ¿Todavía conserva esas colillas?, preguntó, lleno de esperanza. Raúl asintió, buscó en la guantera y sacó una bolsita de plástico con varias colillas amarillentas adentro. Gael se puso unos guantes con cuidado, tomó algunas de las colillas y las metió en un sobre sellado. Se volvió hacia mí y me dijo en voz baja: «Esto podría ser una prueba clave, María. De aquí podemos sacar una muestra de ácido desoxirribonucleico». Miré el sobre en la mano de Gael, con el corazón dividido entre la emoción y el miedo. La verdad estaba tan cerca, pero no sabía si tendría el valor para enfrentarla. Me quedé ahí, en medio de la calle bulliciosa, sintiendo que todo se detenía. «Gracias, señor Raúl», le dije con voz ronca. Él asintió, encendió el motor y se fue, dejándonos a Gael y a mí en medio del polvo y el humo. Unos días después, Gael me llamó. Su voz sonaba grave y cautelosa. «María, ya tengo los resultados. Voy para allá ahora mismo». Asentí por teléfono, pero tenía un nudo en la garganta y no pude decir nada. Gael llegó a mi casa con un sobre sellado. Su mirada era seria pero compasiva. Me senté en el sillón y con manos temblorosas abrí el sobre, sintiendo que el mundo se detenía. Las letras impresas en el papel eran claras: Julián Herrera. ADN compatible al 100% con ambos niños. Apreté el papel, como si al soltarlo fuera a desvanecerse. La verdad, por fin, había salido a la luz, pero era como una puñalada en el corazón. Julián Herrera, el nombre que mencionó Raúl, el hombre que discutía con Camila en el taxi amarillo, era el padre biológico de los bebés. Miré a Gael queriendo decir algo, pero solo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurré, con la voz quebrada. Sin poder esperar más, decidí ir con Gael al departamento de Alejandro y Camila. Necesitaba enfrentarla. Necesitaba que ella misma lo admitiera. En el camino, abracé fuerte a los bebés, sintiendo el latido de sus pequeños corazones. Me dije a mí misma: pase lo que pase, ustedes no sufrirán más. Pero por dentro, sabía que esta confrontación no sería fácil. Al entrar al departamento, la escena me dejó paralizada. La habitación estaba más desordenada que la última vez, como si nadie se hubiera molestado en limpiar desde la discusión.
Camila estaba sentada en el sofá, ausente, con el pelo suelto y revuelto, el rostro demacrado y los ojos hundidos como si no hubiera dormido. Alejandro salió de la cocina con una taza de café, pero su mirada era fría, distante. Cuando Camila nos vio a Gael y a mí, se puso nerviosa y balbuceó: «Mi amor, yo…», pero no la dejé continuar. Puse los resultados del ADN sobre la mesa y dije con firmeza: «Aquí está la prueba. Julián Herrera, tu amante, es el padre biológico de los niños». Camila pareció perder todas sus fuerzas y cayó de rodillas al suelo, tapándose la cara y rompiendo a llorar. «Lo siento», sollozó, con la voz temblorosa. «Me sentía tan sola, mamá. Alejandro se la pasaba de viaje, me dejó sola con los tratamientos para tener hijos. Yo pensaba que la culpa era mía, que no podía tener bebés. Por eso, busqué a Julián, solo para llenar ese vacío». Sus palabras eran como agujas clavándose en mi corazón. Quería enojarme, gritarle, pero al verla derrumbada en el suelo, sentí lástima. Había sufrido, pero ¿por qué eligió ese camino? Alejandro, en un rincón, se puso rojo de furia, apretando los puños. «¿Me traicionaste todos estos años con el pretexto de que te sentías sola?», le gritó, lleno de resentimiento. Camila levantó la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. «Tú me ocultaste tu enfermedad, me dejaste sola con los tratamientos, todas las noches me tragaba la humillación, y cuando quedé embarazada, Julián me abandonó. No le importaron sus hijos. No podía hacer otra cosa». Su voz se quebró, como si estuviera soltando todo lo que había guardado por tanto tiempo. Me quedé ahí, viendo a mis dos hijos, Alejandro y Camila, como dos extraños destrozándose con palabras amargas. No pude quedarme callada. «Camila, te equivocaste», intervine, con voz firme pero dolida. «Pero tú también, Alejandro, te equivocaste. Fuiste un cobarde, ocultaste tu enfermedad y abandonaste a tu esposa. Y yo…», me detuve, con un nudo en la garganta. «Yo también tengo la culpa, por ser tan ciega y pensar que el problema solo era de mi nuera. Este matrimonio no se rompió por culpa de una sola persona». Mis palabras cayeron como una piedra en el silencio, haciendo que tanto Alejandro como Camila se detuvieran. De repente, Alejandro gritó y golpeó la mesa con fuerza. «Ya no aguanto más, quiero el divorcio». El golpe sonó como un trueno, haciendo que los bebés en su cuna se sobresaltaran y lloraran. Camila rompió a llorar, arrodillándose y suplicando: «Alejandro, por favor, no, te lo ruego». Pero Alejandro le dio la espalda con determinación y salió, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar la habitación. Me quedé ahí, abrazando a los bebés que lloraban, sintiendo su inocencia en medio de la tormenta de los adultos. Camila gritó desesperada: «Mamá, perdóneme, por lo menos déjeme verlos, los quiero de verdad». Su voz se perdió, como si suplicara una última oportunidad. La miré, con frialdad pero con un dejo de compasión. «Los volverás a ver», le dije lentamente, «pero ya no como esposa. El matrimonio de ustedes ya no tiene remedio». Camila agachó la cabeza, llorando desconsoladamente, pero yo sabía que ninguna disculpa podía reparar lo que se había roto. Un mes después de esa dolorosa confrontación, el juicio de divorcio fue rápido, como un viento frío que barrió la colonia. Me senté en la última fila, con los dos bebés en brazos, viendo a Camila firmar los papeles en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas. No tenía trabajo, ni apoyo, solo llevaba una blusa vieja y sus manos temblaban al tomar la pluma. El juez declaró, con voz monótona: «La custodia de los dos menores queda a cargo de la señora María y del señor Alejandro». Apreté las manos, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque los bebés se quedarían conmigo, pero dolor porque la familia con la que había soñado ahora estaba completamente destrozada. Después del juicio, Camila recogió en silencio un poco de ropa del pequeño departamento. Yo me quedé en la puerta, viéndola irse en la noche, su figura delgada perdiéndose bajo la luz tenue de la calle. No se despidió, no miró atrás y nadie supo a dónde iría. Me llevé a los bebés a casa, con el corazón pesado como un cielo nublado,
pero al mirar sus caritas, sus ojos limpios, sentí que una fuerte determinación crecía en mí. Su abuela los va a criar, susurré, sin saber si se lo decía a ellos o a mí misma. Con todo el amor del mundo, les daré un hogar. Los primeros días, Alejandro seguía hundido en el trabajo, como una forma de escapar del dolor. Venía a ver a los bebés, pero su mirada estaba perdida, como si no supiera cómo enfrentarlos. No lo culpé. Sabía que la herida de la traición de Camila y el secreto de su propia enfermedad seguían sangrando. Pero poco a poco vi a Alejandro cambiar. Una tarde pasó por la casa con una bolsa de pañales y leche en polvo y preguntó tímidamente, «Mamá, ¿puedo cargarlos?». Sonreí y le puse al niño en los brazos. Lo cargó con torpeza, pero cuando el bebé le agarró el dedo, vi cómo se le iluminaron los ojos, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo. Desde ese día empezó a venir más seguido, aprendió a preparar biberones, a cambiar pañales y paso a paso se convirtió en un padre, aunque no fuera de sangre. Doña Rosa y don Ernesto también venían seguido a mi casa, trayendo juguetitos o algún panecillo que ellos mismos hacían. «Estos dos son la alegría de toda la colonia, María», decía doña Rosa, sonriendo mientras cargaba a la niña. Toda la colonia empezó a ver a los niños como parte de ellos. Por las tardes, los sacaba a pasear en su carriola, y los vecinos se detenían a saludarlos, a contarles cosas, como si los bebés le hubieran dado un nuevo aire a esa vieja calle. Los miraba, con el corazón cálido, pero sin poder borrar la sensación de pérdida en lo más profundo de mi ser. Mi familia se había roto, y aunque se estaba reconstruyendo, las grietas seguían ahí. Pasaron los años. Me jubilé y usé la mayor parte de mis ahorros para cuidar a mis 2 nietos, que ahora eran grandes y corrían por todo el patio. Empecé a participar en actividades de caridad en la iglesia, llevando cajas de leche o ropa vieja para ayudar a otros niños huérfanos. Esa fue mi manera de encontrarle un nuevo sentido a la vida, de sanar mis viejas heridas. Un domingo por la mañana, mientras estaba en el patio de la iglesia repartiendo pan a los niños, vi de repente una figura familiar. Camila. Estaba ahí, cargando a una niña pequeña, rodeada de varios niños huérfanos que le pedían que les contara un cuento. Vestía de forma sencilla, una camiseta y unos jeans viejos, pero su rostro demacrado de antes había cambiado, su mirada era más serena. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza. Camila se sobresaltó al verme y luego dijo en voz baja y temblorosa, «Señora, digo doña María, ¿cómo están los niños?». Me detuve, la miré y sentí como si el tiempo hubiera retrocedido a aquellos días de dolor, pero ya no sentía enojo. Me senté a su lado en una banca y le respondí lentamente, «Están creciendo rápido, sanos y son muy buenos niños. Al niño le encanta el fútbol y a la niña le fascina dibujar. ¿Y tú, qué has hecho todos estos años?». Camila bajó la cabeza con la voz entrecortada. Después de que me fui, trabajé en un comedor comunitario y luego me vine a ayudar a cuidar niños abandonados aquí. Quería enmendar mis errores, hacer algo por los niños que nadie cuida. Me quedé en silencio, escuchándola, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Asentí y le dije en voz baja, «Me alegra que hayas encontrado un buen camino para empezar de nuevo». Nos quedamos ahí, hablando tranquilamente por primera vez en años. Hablamos de lo caro que estaba todo, de una nueva película en la televisión, de un poema de Octavio Paz que a ambas nos gustaba. Nadie mencionó el pasado, no hubo gritos ni culpas. Al despedirme de Camila, me di cuenta de algo. En lo que pasó ese día, tanto ella como Alejandro y yo tuvimos la culpa. Yo fui ciega, no vi las grietas en el matrimonio de mi hijo. Alejandro fue cobarde, ocultó la verdad. Y Camila, en su soledad, eligió el camino equivocado para llenar su vacío. Pero de esas ruinas aprendí que el amor debe ir de la mano con el valor y la honestidad. Al volver a casa, vi a los 2 niños jugando en el patio. Sus risas sonaban como una melodía sanadora. Me senté en el porche, sonriendo, sintiendo que había completado un ciclo de dolor para encontrar el verdadero significado de la familia. Esos niños no eran de mi sangre, pero seguían siendo mis nietos, la luz en mis días más oscuros. Y yo,
A mis 58 años había aprendido a querer sin condiciones, a perdonar y a vivir por las cosas más sencillas. La historia que acabas de escuchar